tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener nuestra clase número 2 de Derecho Administrativo General. Para ello, vamos a continuar la unidad 1, el Derecho Administrativo, y el día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes del derecho administrativo. Muy bien, entonces tenemos que decir ¿qué son las fuentes? Pues, de acuerdo a Araujo Juárez, son llamadas fuentes directas, formales o inmediatas a aquellas que responden a una cuestión de dónde procede el derecho, al origen de las normas jurídicas. De manera etimológica, la palabra fuente proviene del latín fontis, fon o fontis, lugar de donde surge el agua. Entonces, la fuente del derecho será el lugar de donde proviene, siendo entonces un manantial de preceptos administrativos. De manera que por fuente de derecho administrativo han de entenderse aquellos actos o hechos de los que el ordenamiento jurídico hace depender la creación de normas jurídicas. Ahora, Peña Solís nos dice que las fuentes son el conjunto de factores económicos, sociales, históricos, morales, de cuya confluencia se origina el derecho. Aquellos hechos o actos calificados por el ordenamiento jurídico como idóneos, para producir el derecho objetivo, o mejor dicho, las normas jurídicas, debe estar referido exclusivamente a las de producción, excluyendo las del mismo denominado fuente de conocimiento, así como las históricas. Otro autor, Eloy Lares Martínez, nos dice que son los diferentes medios, maneras o procedimientos por los cuales se elaboran las reglas del derecho positivo. Son casi siempre las mismas para todas las disciplinas jurídicas, pero entre estas fuentes, algunas tienen mayor importancia en determinada rama del derecho y otras en otras ramas. Parejo Alfonso también nos dice que las fuentes pues son todas las prescripción vinculada para determinar que la administración pública, modelos de comportamiento, fines, medios y técnicas para su actuación y reglas para eventual resolución de conflicto. Todo ello con entera independencia de la forma en que la prescripción se manifiesta o se exprese. En el derecho administrativo, las fuentes más frecuentes de aplicación son las leyes y los reglamentos. Las fuentes del derecho se han calificado desde diversos puntos de vista. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Tenemos las escritas y las no escritas, las primarias y las secundarias, las principales y las secundarias. Las escritas, pues, son las que constituyen leyes y reglamentos. Las no escritas, costumbres, modos originarios de manifestación social que revelan por la manifestación constante de cierto tipo de actos acompañadas por convicción de su obligatoriedad. Las primarias son las que rigen materias reguladas por otras reglas de rango superior. Las secundarias son materias que no están reguladas por otras reglas. Y las primarias, las principales y las subsidiarias han de aplicarse en defecto de las primeras. Las principales son las que siempre se deben obedecer. Las subsidiarias son las que vienen a complementar o algún vacío legal, para que me entiendan mejor. Ahora bien, ¿cuál es la importancia práctica de las fuentes del derecho administrativo? Pues las normas dicen cuál es la fuente que nutre y a la que se refiere la jerarquía de normas. Entonces, la doctrina administrativa habla de un término de fuente, haciendo referencia a un conjunto de factores económicos, sociales y morales de cuya influencia se origina el derecho. También los modos a través de los cuales se conoce el derecho. Y asimismo, abarca los hechos o actos calificativos por el ordenamiento jurídico como idóneos para producir el derecho objetivo, es decir, normas jurídicas. ¿Cómo se clasifican? Bueno, esto ya lo veníamos diciendo por primaria, secundaria, nos faltaban por su origen. Puede ser de la administración y para la administración, que era la última clasificación que no mencioné. Para la administración son fuentes que nacen de la administración pública.
y son para ellas mismas, mientras que para la administración nacen fuera de la administración. ¿Cuáles son los principios que enuncian las fuentes del derecho? Pues el derecho aparece siempre como un sistema de normas que garantizan la convivencia social. La aplicación de dichas normas es lo que hace posible el funcionamiento de la sociedad. Este, con el debido equilibrio derivado tanto de las relaciones entre particulares como estos con los poderes públicos. En Venezuela no existe un enunciamiento explícito y sistemático de las fuentes del derecho. Sin embargo, la Constitución, pues, nos aparecen calificadas unas fuentes. Las leyes formales en el artículo 202, leyes ordinarias, artículo 202, leyes orgánicas, artículo 203, ley habilitante, 203 en su parte infine. Infine significa al final. Las leyes de base, que son las del artículo 165, numeral 8, los tratados internacionales, referencian los artículos 23, 154, 155, 129 y 236, numeral 4 de la Constitución. Los decretos ley, los actos de gobierno, que serían un acto ya, una normativa sublegal, los actos normativos, los reglamentos parlamentarios, los reglamentos ejecutivos. Bueno, el ordenamiento jurídico, mediante una acción, califica cuáles actos o hechos tienen valor de fuente del derecho. Este enunciado se hace de forma sistemática en una o varias disciplinas normativas y puede estar consagrada en forma sistemática en una o varias disposiciones normativas o asistemáticamente para encontrarse dispersa en varias fuentes reconocidas como tales por el propio ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el artículo 7 del Código Civil nos dice, las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes y no vale alegar contra su observancia el desuso, ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos y universales que sean. Ahora, ¿cuáles son los problemas que existen por la diversidad de fuentes? Según Peña Solís, desde el mismo siglo XIX ha predominado la tendencia a la monopolización de la producción normativa por parte del Estado, por lo que se da el predominio de la norma escrita, producto de la actividad estatal, sobre la no escrita, producto de un proceso social, es decir, el derecho consuetudinario. En consecuencia, los conflictos deben ser resueltos atendiendo el carácter sistemático del ordenamiento jurídico. Esto es proporcionándoles al operador jurídico, es decir, el juez, reglas ciertas que le permitan determinar cuáles o cuáles normas enfrentan un conflicto o contradicción y deben ser utilizadas para resolver un caso, con exclusión de las demás. Ahora, ¿qué métodos existen para solucionar estos conflictos normativos? El primero sería el principio de la jerarquía normativa. Su fundamento es atribuirle rango a las normas de manera que algunos serán superiores a otros por cuanto tendrán mayor fuerza de obligar. El poder derogatorio de la norma superior y la resistencia de las normas inferiores, que por lo tanto, pues en una contradicción podrán ser derogadas o nulas. El artículo 7 de la Constitución, por ejemplo, nos dice, la Constitución es la norma suprema y el fundamento de ordenamiento jurídico. Este principio se encuentra desarrollado en todos los instrumentos normativos. Ahora, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, en su artículo 14, acoge el principio de jerarquía de los actos administrativos y nos dice que va a ser decreto, resolución, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas. Esto permite que una norma de rango jerárquico determinado pueda modificar o derogar a todas las que se encuentran en un rango inferior, pudiéndose a su vez ser derogada o modificada por las que se encuentran en su mismo nivel o un nivel superior. La segunda forma es a través del principio de competencia. El principio de competencia nos habla o se refiere a que una norma de un subsistema no puede modificar ni derogar
otra de otro subsistema. Y si lo hace, pierde validez esa norma. Este principio resuelve no solo conflictos internormativos, sino también que logra una correcta interpretación de los instrumentos de todo el sistema general y de los distintos subsistemas que lo interpretan, que lo integran, perdón. Lo que impone la determinación precisa de las normas atribuidas de competencia y una vez cumplida esa fase resultará sencillo resolver el conflicto a favor de la norma que regula la materia conforme a la cláusula atribuida por competencia. ¿Qué quiero decir esto? Yo no puedo aplicar normas que vienen a regular protección infantil a temas agrarios, para que me entiendan. Entonces, yo no puedo aplicar normas de una materia en otra materia que no tiene nada que ver una con la otra. En tercer lugar, tenemos el principio de sucesión cronológica. Este principio se expresa con el conocido aforismo que postula que una ley posterior, deroga a la ley anterior. Entendiendo por ley a todo tipo de fuentes de derecho, se requiere que la norma que se pretende derogar, es decir, la anterior, sea igual o de un rango inferior a la ley posterior, o que ambos pertenezcan al mismo subsistema. Este principio es recogido en el artículo 7 del Código Civil cuando dice, las leyes solo serán derogadas por otras leyes. Otro principio que tenemos es el de especialidad. El artículo 14 del Código Civil nos dice que las disposiciones contenidas en los códigos y las leyes nacionales especiales se aplacarán con preferencia a las de este código en las materias que constituyan la especialidad. Según la doctrina, en un principio válido, la ley especial priva sobre la ley general. Este principio opera únicamente en caso de que los tres anteriores no sea posible de resolver el conflicto internormativo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, un ejemplo de este sería con la parte penal. El Código Penal regula un conjunto de delitos y en los últimos años han salido leyes especiales que vienen a profundizar sobre estos delitos. Entonces, en principio, de acuerdo al aforismo y a lo que establece el Código Civil, pues se debe aplicar por preferencia lo que diga la ley especial sobre la ley general, para que ustedes vayan entendiendo un poco mejor sobre todo esta materia. Ahora, ¿cuál es la existencia, validez y eficacia de las fuentes del derecho? Se considera que un acto normativo existe cuando es emanado del órgano a quien el ordenamiento jurídico le confiere dicha competencia. Entonces, tenemos una eficacia espacial y una eficacia temporal. La eficacia espacial, según el principio de territorialidad de la ley, del artículo 8 del Código Civil, establece que la autoridad se extiende a todas las personas nacionales o extranjeras que se encuentran en la República. ¿Qué quiere decir esto? Según el principio de territorialidad, si existe una normativa, debe ser aplicada a todas las personas. Ahora, la eficacia temporal hace referencia al artículo 1 del Código Civil, que establece las reglas sobre la eficacia de las fuentes del derecho. La ley entra en vigencia después de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o desde la fecha que ella misma determine. Entonces, en ese caso, pues la eficacia temporal hace referencia al momento en que entra a regirse los ciudadanos por esa normativa, ya sea desde su publicación o una fecha posterior. Ahora, sobre este punto, el artículo 215 de la Constitución se encarga de precisar que la ley quedará promulgada, perdón, al publicarse con el correspondiente cúmplase en la Gaceta Oficial de la República. En este tema también vamos a ver cuál es la interpretación y aplicación de las fuentes del derecho.
La interpretación es toda aquella actividad dirigida a reconocer y a reconstruir el significado que se ha atribuido en la órbita de un ordenamiento jurídico a formas representativas, que son fuentes de valoraciones jurídicas o que constituyen el objeto de tales valoraciones. El artículo 4 del Código Civil señala que la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la colección de ellas la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere una disposición que sea precisa de la ley y pretenda en considerarse las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, y si hubiera todavía dudas, se aplicaría principios generales del derecho. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho según Lares Martínez? Lares Martínez nos dan como una lista de normativas por jerarquía. Entonces, ¿qué es lo que él nos dice? Primero está la Constitución, que es la norma suprema. Después vienen los tratados los tratados que son los acuerdos entre naciones, que debe aplicarse como ley interna y debe ser convertido en ley nacional. Después vienen las leyes, las que nos van a regir desde su publicación. Posteriormente, los reglamentos, que son normas jurídicas de carácter general, dictadas por la administración pública o subordinadas por la ley. Los decretos ley, que son normas de rango de ley emanadas por el Poder Ejecutivo. Los principios generales del derecho, que son aquellos valores básicos en un ordenamiento jurídico. La jurisprudencia, que son las sentencias emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que tienen un criterio reiterado. Ahora en esto hay que hacer una observación. La diferencia entre una sentencia y una jurisprudencia es que la jurisprudencia es un criterio que se debe aplicar a nivel nacional y es emanado directamente del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos mismos le dan un carácter obligatorio. Si ellos en su decisión no dicen que este va a ser un criterio obligatorio, entonces no es una jurisprudencia, es una sentencia. Y sentencia también es toda decisión que emiten los tribunales en las diferentes regiones, en los municipios. Todos ellos emiten son sentencias. Pero jurisprudencia, y como vuelvo a decirles, pues es ya un criterio de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Doctrina. Son estudios científicos que se realizan sobre una materia específica. La costumbre, pues son acciones repetidas en el tiempo que se vuelven como la ley, de forma informal. Y la práctica administrativa. Ahora, también aquí tenemos que hablar de la Constitución como una fuente del derecho administrativo. ¿Qué es la Constitución? La Constitución o la Carta Magna es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano establecida y aceptada para regirlo, por lo que fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y los ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones que tales poderes se asientan. ¿Cuáles son las perspectivas de la Constitución? Desde un punto de vista material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal, mientras que desde un punto de vista formal, la Constitución se define a partir de órganos y procedimientos que intervienen en su adopción. De ahí genera una de sus características principales, la supremacía sobre cualquier otra norma. Por lo, por lo que cuando se interpone la tesis de la Constitución como norma jurídica, no cabe duda que debe conceptuarse como una fuente de derecho, no solo por su aplicación directa e inmediata, sino por su principal fuente del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es su importancia? Según Parejo Alfonso, la vinculación de la administración a la ley que efectivamente existe no enerva si vincula más fuerte la Constitución, de suerte que ha de poder y aún debe interpretar aquella de conformidad con esta, incluso adaptándola a la propia evolución constitucional. ¿Cuál es su valor normativo? La finalidad de la revolución,
La finalidad de la Revolución Francesa era asegurar que la garantía de la libertad existiese frente al poder público. Por lo tanto, en una sociedad que tenga una constitución o que un estado sea constitucional, significa que la organización de los poderes responde a un determinado fin, es decir, el aseguramiento y garantía de la libertad de los ciudadanos. En cuanto al constitucionalismo europeo, cabe resaltar el uso del carácter formal normativo, a saber, primero, que la mayoría de los textos constitucionales se limitaban a delinear o limitar la organización de los poderes públicos y a formalizar en forma vaga y genérica las partes dogmáticas. Esto traía como consecuencia que su aplicación fuera posible a través de la mediación de la ley, es decir, que sin un conjunto de leyes que lo vuelvan operativo, los derechos consagrados en las normas resultaban declaradas inaceptables directa e inmediatamente. Ahora, asimismo, desde la misma Revolución Francesa se impuso en Europa una tesis de soberanía parlamentaria, cuyo postulado fundamental radicaba en que el Parlamento no podía estar sometido a un límite alguno. De allí surge un concepto de fuerza de ley, que durante la vigencia de esta tesis impidió que la ley pudiera estar supeditada a la Constitución. Entonces, pues las constituciones europeas de los siglos XIX y XX, a pesar de su carácter normativo, no eran realmente normas jurídicas, sino eran textos escritos configurados de tal manera que el poder resultaba limitado y garantizaba una libertad. Inglaterra, el país en donde nace el régimen constitucional, entendido este como aquella forma de organización de Estado con arreglo a ciertos principios capaces de imponer al poder público límites que permitan un margen de libertad para los ciudadanos. Sin embargo, en Estados Unidos, el país que consigue establecer esos límites garantizadores de la libertad en virtud de que la Constitución es considerada una verdadera norma jurídica y que constituye todos los poderes del Estado. De acuerdo a Deoto, señala que la doctrina jurídica inglesa de la soberanía del Parlamento fue sustituida por la clara conciencia de la supremacía jerárquica de la Constitución. Esta consagración de superioridad del texto constitucional permitió decidir la validez de las leyes del poder legislativo. Supone entonces una exclusión del carácter soberano de ese poder y por ende de su producto normativo, la ley. En Norteamérica, en base al principio de la supremacía constitucional, la validez de las leyes estatales y las federales queda sujeta a compatibilidad con el texto constitucional, so pena de nulidad. El mecanismo idóneo de esta perseverancia se concreta mediante el llamado control difuso. De todo lo anterior, cabe concluir que la Constitución norteamericana, al consagrar el principio de supremacía constitucional y el control de la constitucionalidad de las leyes, pasa a ser una verdadera norma jurídica por cuanto los preceptos que contienen son verdaderos y resultan aplicables de forma directa por tener fuerza de obligar tanto a titulares de los poderes públicos como a los ciudadanos. Ahora, ¿qué es la Constitución como norma jurídica? La Constitución revela que detenta un carácter normativo a partir de varios artículos, entre ellos el 7, el 25 y el 131. El 7 nos habla que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. El artículo 25 nos dice: todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en esta Constitución y en las leyes es nulo. Y el artículo 131 dice: toda persona tiene el derecho de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicte el órgano del poder público. Asimismo, pues la mayoría de sus disposiciones se corresponden a las de cualquier norma jurídica y por medio de disposiciones derogativa única consagrada, que consagra la derogación de todo ordenamiento jurídico preconstitucional y consolida la Constitución del 99. Ahora, ¿qué es la Constitución como una norma suprema? El concepto de Constitución como norma jurídica permite conceptualizar también como norma suprema de ordenamiento jurídico. Esto se denomina principio de supremacía formal
en virtud de que la estabilidad de la Constitución aparece garantizada por el procedimiento que se requiere para su modificación o derogación y el de la supremacía material en razón de tener un rango superior al resto de las demás normas y del ordenamiento, los cuales deben estar en sintonía con ella so pena de nulidad. En esto, pues, el principio de superioridad material, pues, habla de aquellas disposiciones constitucionales que tienen mayor eficacia con respecto a todos los instrumentos normativos que integran el ordenamiento jurídico, lo que torna inmune al texto constitucional frente a dichos instrumentos normativos y correlativamente la validez de estos responden a la sintonía que guarden con la Constitución. Ejemplo de esto pues, pueden ser el artículo 23 de la Constitución, que dice, los tratados y pactos, convenios relativos a derechos humanos serán suscritos y ratificados por Venezuela y tienen jerarquía constitucional. Y prevalecen en el ordenamiento jurídico interno medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas en la Constitución. El artículo 266, asimismo, también nos habla un poco sobre el principio de superioridad material, cuando establece las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia. El artículo 334 establece que todos los jueces en el ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley están en la obligación de asumir la integridad de la Constitución. Y el 335, pues, dice que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Ahora, también tenemos que tener presente el principio de la superioridad formal. Es la rigidez constitucional. Es decir, sería la otra cara de la moneda, puesto que la construcción solo puede ser modificada, la Constitución solo puede ser modificada o reformada mediante el cumplimiento de un procedimiento distinto al previsto en la formación de las leyes, el cual se caracteriza por su complejidad y lo que dificulta la reforma de las mismas. Por ejemplo, el artículo 25 de la Constitución dice, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viola o menoscabe los derechos garantizados en la Constitución y la ley son nulos. El 131, toda persona tiene el deber de cumplir y acatar la Constitución, las leyes y demás actos en el ejercicio de la función que se dicten los órganos públicos. 340. La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución sin alterar su estructura fundamental. El 341 dice, las enmiendas de esta Constitución se tramitarán de la siguiente forma. Entonces dice, primero, la iniciativa podrá partir del 15% de los ciudadanos inscritos en el registro civil y electoral o de un 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o incluso del presidente en su Consejo de Ministros. Segundo, cuando la iniciativa parte de la Asamblea Nacional, la enmienda requerirá la aprobación por parte de la mayoría de sus integrantes y se discutirá según el procedimiento establecido en la Constitución. Tercero, el Poder Electoral someterá a referéndum las enmiendas en los 30 días siguientes a su recepción formal. Cuarto, se consideran aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y las leyes relativas al referendo aprobatorio. Quinto, las enmiendas serán enumeradas consecutivamente y se publicarán a continuación de esta Constitución sin alterar el texto de estas, pero anotando al pie del artículo o de los artículos enmendados la referencia del número y la fecha de enmienda en que lo modificó. Asimismo, el 342 y 343 nos siguen hablando sobre las reformas constitucionales. La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias normas que no modifiquen su estructura y principios fundamentales. La iniciativa de la reforma de esta Constitución podrá tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente de la República en Consejo de Ministros o un número menor del 15% de los electores. El 343 nos dice que la iniciativa de reforma será tramitada por la Asamblea Nacional y nos habla del procedimiento.
que el proyecto tendrá una primera discusión, una segunda discusión, una tercera y última discusión. Una vez aprobado, pues la Asamblea Nacional, en un plazo no mayor a 2 años, contados a partir de la fecha en que se conoció y aprobó la solicitud, este, lo aprobará después de todas las discusiones. Y que el proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Y bueno, así sucesivamente del 344 al 350. Todo eso nos habla de cómo se puede enmendar la Constitución. Ahora, ¿qué es la Constitución como fuente de derecho? La Constitución es una fuente formal por excelencia del derecho administrativo en virtud de la supremacía y la máxima jerarquía de su contexto normativo, en la conformidad del orden jurídico, reflejándose en la aplicación directa e indirecta y su consideración principal como fuente del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las razones por las cuales, pues, a la final es una fuente de derecho? Por principios básicos, por aplicación directa, por las resoluciones, instrucciones internas o de servicio, instrucciones presidenciales. Ajá, ahora tenemos que hablar sobre los principios fundamentales del derecho administrativo. Los principios son el de legalidad y el Estado del Derecho, los poderes y competencias de órganos y entes estadales, poder discrecional de la administración pública y sus límites, conceptos jurídicos indeterminados como límite el poder discrecional, el debido proceso y el proceso administrativo, la base esencial de la relación jurídica administrativa, que es la buena fe y la confianza legítima. Ahora, ¿cuáles son las relaciones directas e indirectas del derecho administrativo? Tenemos el principio de legalidad en el artículo 137 de la Constitución y el 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejerce el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la LOAP, nos habla de que la administración pública se organiza y actúa de conformidad a los principios de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias estará sujeta a la Constitución. Tenemos el principio de la administración pública al servicio de los particulares en el artículo 141 de la Constitución y 5 de la LOA. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en el principio de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento a la ley y al derecho. Pues a esto le agrega la LOA que la administración pública debe asegurarse que a los particulares la efectividad de sus derechos cuando se relaciona con ella. Además, tendrá entre sus objetivos la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas, teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios de la administración pública, su contenido y las correspondientes estándares de calidad. También tenemos la responsabilidad de los funcionarios públicos por violación a los derechos humanos. Está en el artículo 51 de la Constitución y el 10 de la LOA. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público, sobre asuntos que le sean de su competencia y de obtener oportuna respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados. Entonces, la LOA añade que sin perjuicio del derecho al acceso a la justicia, establecido en la Constitución, los particulares cuyos derechos humanos hayan sido violados o menoscabados por un acto de un funcionario público podrán directa o a través de su representante acudir ante el Ministerio Público para que éste ejerza las acciones que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad sobre la que recae en el funcionario, civil, laboral, militar, penal, administrativa o inclusive disciplinaria. Ahora, tenemos que hablar sobre la ley como fuente del derecho. Según Aristóteles, la ley es el común consentimiento de la ciudad. Santo Tomás de Aquino, por otro lado, la definía como la ordenación de la razón dirigida al bien común y la promulgación por el que cuida la comunidad. Y Hans Kelsen nos señalaba que la legislación es un conjunto de normas jurídicas y generales independientemente del órgano que las realice. ¿Cómo se caracteriza?
pues son generales, son conocidas, obligatorias, retroactivas, permanentes, abstractas. Generales se refiere a que la ley es aplicada de forma igualitaria para todas las personas. Conocida porque se presume que todos deben conocerla, de acuerdo al artículo 2 del Código Civil. Obligatoria, de obligatorio cumplimiento a partir de su publicación en el órgano o medio de ese fin y tiene un carácter imperoatributivo. Esto quiere decir que impone derechos y frente a estos impone también deberes. Y retroactiva. La ley no puede aplicarse si no se ha realizado, es decir, si no tiene efecto retroactivo según el artículo 3 del Código Civil. Permanencia. La ley se dicta para que tenga vigencia indeterminable para un número indeterminado de casos y hechos concretos y solo se deroga al tener vigencia a través de una derogación por una ley posterior o una abrogación, según el artículo 74 de la Constitución. Y abstracción se refiere a que no es creada para resolver un caso concreto, sino que es para resolver diversos hechos que pueden presentarse en la cotidianidad. La ley, ¿qué es la ley en un sentido formal? El artículo 202 de la Constitución nos dice que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador y las leyes reúnen sistemáticamente las normas relativas a determinadas materias que se podrán denominar códigos. Entonces, son actos parlamentarios sin forma de ley y actos parlamentarios con forma de ley. El proceso de creación de la ley se encuentra previsto en el artículo 202 hasta el 218 de la Constitución. Ahí especifica cada paso que se debe seguir para crear una normativa. Ahora, ¿cómo se clasifican las leyes? Según el artículo 203, las leyes se clasifican, las leyes orgánicas, las que así denomina la Constitución y que se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirven de marco normativo. Está el proceso previo, también, que es todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que sea constituido eh, eh, y se califique por la Constitución como tal. Será preventivo, previamente admitido por la Asamblea Nacional. Están también los decretos con rango, valor y fuerza de ley que se convierten en ley orgánica. Por ejemplo, el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública. Y otros ejemplos, pues está la Ley Orgánica de Fronteras, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, Ley Orgánica de Procuraduría General de la República, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es la relación entre las leyes ordinarias y las leyes orgánicas? La ley orgánica, al tener una jerarquía superior, es de aplicación directa en un principio que se usa en el principio de jerarquía para determinar qué ley aplicar, pero luego, si el principio de jerarquía no es suficiente, se debe aplicar el de competencia y así sucesivamente lo que vimos anteriormente. Después el de especialidad. Entonces tenemos que la primera, ¿cómo se estructuran las normas? En la base o al inicio, en la puntica, tenemos las constituciones y los tratados de derechos humanos. Después vienen las leyes. Las leyes se clasifican en ley, un segundo que esto aquí, ajá. Se clasifican en ley orgánica, leyes ordinarias, perdón, ley orgánica, leyes especiales, leyes ordinarias, después vienen los reglamentos, las leyes habilitantes, los decretos ley, y ahí sí vienen los reglamentos, las ordenanzas, acuerdos, resoluciones, sentencias y sucesivamente. ¿Qué es una ley habilitante? Pues son los actos formales de ley que dicta el presidente de la República de una ley, el rey de la República con la publicación de una normativa que entra en vigencia desde su publicación. Entonces, es una ley que solo la emite el presidente de la República. El 203 de la Constitución, en su último aparte, nos dice que son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional
a fin de establecer las directrices, propósitos y marcos en materia que se deleguen al presidente de la República. Entonces, el presidente la presenta ante la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional la revisa y la promulga. Si hay alguna duda, alguna inquietud en relación sobre las fuentes del derecho administrativo, no duden en comunicarse conmigo a través de la plataforma. Espero que podamos vernos en una siguiente clase. Hasta luego.